Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar de Nikola Kalinic, jugador del cual se ha hablado en algún medio puntual de comunicación vía digital, si no me equivoco, vía web, y es un jugador por el cual parece ser que el Real Madrid podría tener algún tipo de interés de cara a la próxima temporada, y más si cabe tras el adiós y la, entre comillas o no entre comillas, espantada de Gavidec a la NBA. Vamos a analizar, si os parece, al alero serbio, un jugador que, desde luego, cumple con uno de los requisitos fundamentales para jugar en el Real Madrid, que al menos a mí me parece, es que esté consagrado, que ya, digamos, esté testado dentro del panorama internacional. Ya sabéis que Kalinic comenzó su carrera deportiva haciendo una breve mención de la parte más pretérita de Nikola, pues es un jugador que ha jugado, ha crecido en el Estrella Roja, luego en el Fenerbahce Ulker con el Jelko Obradovic es donde realmente se empezó a hacer hombre en esto del básquet, al igual que en la selección serbia, donde ha realizado grandes partidos a nivel internacional. Tras 5 temporadas en Turquía, llega al Valencia Basket, ficha por una temporada y demuestra ser un jugador tremendamente eficiente para los Taronja. A partir de aquí existe una cuestión a estudiar. Ahora vamos a ir con, insisto, la manera de jugar, cuáles son sus virtudes, si tiene defectos, pero lo primero que hay que detallar es su situación contractual, porque esto es muy importante, es de perogrullo, para poderlo encarar de cara a ficharlo este próximo verano. Decir que Kalinic termina contrato, solo ficha por una temporada, e incluso parece existir una cláusula que si no llega a jugar Euroliga Valencia Basket la próxima campaña, este no podría acudir al derecho de tanteo, lo cual también facilitaría la labor de cualquier equipo grande que quiera ficharlo, entre otros, por ejemplo, el Real Madrid. ¿Y cómo Valencia Basket podría estar en la Euroliga la próxima temporada, tal y como está todo? Recordar que se ha quedado fuera del top 8 tras el Zenit cumplir con sus 2 victorias que tenía, la última frente a Panathinaikos. La manera que tiene, tal y como está la cosa a día de hoy, es mediante una wild card. Y escuchando al CEO de la Euroliga, Bertomeu, no da la sensación que las wildcards vayan a estar tanto en la Liga Española como en la Liga Francesa o en la Liga Alemana. Todo parece indicar que las wildcards son 2 y que se van a facilitar tanto a un equipo de la Liga Adriática como a un equipo de la VTB League, es decir, de los equipos dentro de la zona báltica. Vamos a ver qué es lo que pasa en este respecto, pero parece que el Valencia Basket lo tiene mal para estar en Euroliga la próxima campaña. Esto haría que el camino fuera más sencillo. En cuanto a cómo juega Kalinic, pues bien, con sus 29 años, como hemos dicho, parece que se ha consagrado como uno de los aleros más completos. Buen defensor, jugador inteligente, buen tirador de fuera y que puede alternar los puestos de alero y de 4. Un campeón de Euroliga hace 3 años con experiencia al máximo nivel, que desde luego no se arruga y es ultra competitivo. Es decir, aquí cabe destacar el aspecto mental, no solo atribuible a su perfil y a su estructura o tipología como jugador. Se engancha a los partidos de manera sencilla y aporta tanto en primera línea de batalla como en la segunda, es decir, como un gran secundario. No le resbala la responsabilidad, pero es un tipo que desde segunda línea también aporta muchísimo en esos elementos más intangibles. Finalizador más que creador, aunque también ha ido mejorando en este aspecto, a mi juicio. Es un tipo que juega tanto desde fuera como dentro. Por lo tanto, podríamos jugar un triángulo ofensivo con él, tanto con Tavares como con un 4 abierto en el triángulo, lo que en muchos casos hacíamos con Gavidec a la hora de crear los sistemas 5 para 5 en el juego creativo de ataque. Puede jugar de manera sencilla, es decir, no es un tipo que se complique la vida y que al final por aspecto y características encaja, ¿no?, exactamente en lo que se busca, porque si al final estamos buscando a un jugador que se pueda asemejar en distintos aspectos a Gavidec, Kalinic es ahora mismo uno de esos jugadores que se le podría parecer. Al final cada jugador tiene sus aspectos más personales, pero entendemos que por distintas cuestiones Kalinic podría suplantar la identidad en varias cuestiones con respecto a Gavidec. Y para finalizar, si os parece, vamos a hablar de cómo encaja en la plantilla actual y en la plantilla que podría haber en la temporada 2021-2022. Siendo, como decimos, un combo 3-4, es justo lo que se necesita tras salir Dec. Y debido a la baja del argentino y que entre Garuba, Zonkins y Randall existen algunas dudas,
porque Garuba podría salir a la NBA si tiene un buen pick, un buen puesto dentro del próximo draft, podría quizás, si tiene un buen contrato garantizado, valorar salir. Creo que a nivel deportivo no sería una buena decisión, pero es que yo ni vosotros estáis en la cabeza de Usman Garuba. Trey Tompkins ya sabemos que para bien o para mal tiene los condicionantes que tiene, es un jugador que a nivel físico da para lo que da, y al final es el único 4 experto que queda a la hora de la materia de abrir desde el 6.75, porque el otro sería Anthony Randolph, donde su estado físico es todo un auténtico paradigma después de la lesión de Aquiles, una lesión gravísima que aún le va a tener que hacer sudar y trabajar este próximo verano, por lo que un 3 que sea capaz de jugar de 4 nos puede ajustar este tema. Es decir, que nos puede poner tiritas en algunas cosas y nos puede ayudar a integrar el juego de sobremanera, tanto a título individual como a título colectivo. Por lo tanto, y en resumen, lo que yo pienso es que Nikola Kalinic encaja perfectamente en lo que se necesita el equipo, llegaría, mejor dicho, en una buena edad, es un jugador que pasa por un buen momento de forma, y es un jugador que por ADN, por competitividad, por experiencia, por calidad, por manera de jugar y por estructura, es un jugador que nos vendría que ni pintado para la temporada 2021-2022. Dejad vuestros comentarios, ver un poquito también cómo respiráis con el asunto Kalinic, si lo veis viable, si es un jugador que consideráis que el Madrid debería fichar o no, dar otros nombres que también podrían ser ajustables a lo que necesita el equipo de Lasso de cara al futuro. En fin, mojaros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.